Iglesia, muy buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Siempre es un privilegio para nosotros, como familia pastorales, ministerio de alabanza, poder compartir tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Estamos hoy celebrando nuestros 7 años como iglesia. Por tal motivo quisimos hacer una reunión diferente, una reunión donde exaltemos, como dice la palabra en el Salmo 150, con los instrumentos, con el piano, con guitarra, con himnos, con cánticos a su nombre. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, a glorificarlo, para después entregarnos en ese estudio de su palabra, estudio en el cual vamos a crecer en sabiduría y en estatura delante de Él y delante de los hombres. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque eres tú el que nos has permitido el estar hoy aquí, Señor. En tu templo, Padre, alabándote y exaltándote, Señor. Con nuestros instrumentos, con nuestras voces, Señor. Y más que con instrumentos, Señor, con todo nuestro ser. Reconociendo, Señor, que tú eres el único digno de alabanza, que tú eres el único digno de adoración. Y que de ti y por ti y para ti fueron hechas todas las cosas, Señor. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Recibe la alabanza de tu pueblo como ofrenda de lo grato hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
palabra, Señor, ya no tengo espíritu de esclavitud, sino que ahora tengo espíritu de libertad, el cual clama, Abba, Padre. Una bendición, Señor, el poder clamarte a ti, el poder honrarte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso te decimos en la mañana de hoy: única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Iglesia, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, a aprender un poco más de las maravillas de su ley. Por tal motivo, vamos a orar para que Dios sea abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro corazón y poder nosotros comprender esas maravillas que nos ha dejado. Amado Dios, te entregamos el estudio bíblico del día de hoy para que seas tú, poderoso Espíritu Santo de Dios, como siempre guiándonos a la verdad, permitiendo que podamos ver, que viendo veamos y oyendo oigamos esta verdad que es de tu palabra, Señor, que es tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Buenos días, amada iglesia. Hoy, primer domingo de junio, hoy vamos a tener una reunión muy especial porque hace 7 años, el primer domingo de junio del 2013, iniciamos esta obra en este lugar. Y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido permanecer
de estos años, fieles al principio de la sola Escritura, fieles en el compromiso con Dios primeramente, de compartir su palabra, de llevar este mensaje de salvación a todo aquel que cree, a toda aquella persona que guarda una esperanza en su corazón de querer servirle a ese Dios vivo, a ese Dios eterno, que no escatimonia a su propio Hijo para darnos un lugar en la casa del Padre. Y gracias a Dios que por su gracia soberana, a través de estos años, ha permitido cautivar el corazón de unos jóvenes estudiosos de la palabra, comprometidos con la obra. Y hoy he querido que ellos compartan un pequeño mensaje a la congregación en estos 7 años, celebrando estos 7 años de estar con ustedes, amada iglesia. Jóvenes que Dios ha rescatado del mundo, de lo común del mundo, y que por su gracia los ha traído a sus pies y ha hecho de sus vidas algo totalmente diferente, viendo todo con una nueva visión, con los ojos de Cristo. Y para mí es un orgullo ver a estos jóvenes, aprender de ellos también. Jóvenes como Felipe, Puyo, Jordan y Daniel. Jóvenes que se han levantado en esta congregación, que han tenido sed de aprender y que en los últimos años han tenido un compromiso muy hermoso con la obra. Tenemos un campo, llevamos 4 años compartiendo en un club de abuelos de Manzanares. Bueno, este año no ha habido forma por obvias razones, pero fueron 4 años donde estos jóvenes tuvieron una escuela muy hermosa, enseñándole a estos adultos de la tercera edad, enseñándoles con toda paciencia, con toda doctrina, con toda entrega, todos los días, enseñándoles el Evangelio de Cristo. Y hoy lo vamos a escuchar, hoy vamos a aprender acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, las felicitaciones son para todos ustedes que han sabido permanecer también fieles, congregándose, no dejando de congregarse, y fieles escuchando en este tiempo de pandemia las predicaciones por estos medios. Qué bueno que se congreguen en sus casas, que se congreguen allá en la intimidad de sus hogares, con su familia, y disfruten de este mensaje que tenemos preparado. Iglesia, muy buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este día tan especial, día en el cual estamos celebrando los 7 años de nuestra iglesia, que Dios nos ha permitido por su gracia el estar reunidos y el estar reuniéndonos día tras día, semana tras semana, para aprender un poco más, para edificarnos un poco más, para ir creciendo un poco más. Hemos visto el avance que ha tenido la iglesia, no solamente en su parte física, en su estructura, sino en la parte espiritual. Dios nos ha permitido crecer espiritualmente, ir creciendo, y rogamos a nuestro Señor que siga haciendo que crezcamos día a día en estatura y en sabiduría delante de Él y delante de los hombres. Hoy, como día de celebración, voy a compartir un mensaje que yo sé que muchos lo hemos escuchado, aunque muchos no sabemos de este versículo, pero pues es un versículo para darnos ánimo, un versículo que nos sirve para que
no perdamos la mirada, no pongamos la mirada en la tierra, sino que siempre pongamos la mirada arriba en el cielo. Y vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias porque eres tú el que nos da el privilegio de compartir tu palabra. Eres tú, Señor, el que nos da el privilegio de hablar de ti. Nosotros, Señor, solamente somos vasijas de barro en manos tuyas. Somos instrumentos en manos del Dios vivo. Y sé, Señor, que tú eres el que hablas a través mío, para que tu pueblo, Señor, sea edificado, para que tu iglesia, Señor, sea edificada. Te agradezco porque en medio de estas dificultades a nivel mundial, tú, Señor, nos has mostrado tu gracia, Señor. Esa gracia que nos has permitido avanzar, esa gracia que nos ha permitido no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de tu palabra. Esa gracia, Señor, en que nos ha hecho estar firmes en la senda antigua. Y te ruego, Padre amado, como yo sé que es la oración de todos los de la iglesia, que no nos dejen ni nos desamparen, Dios de nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos míos amados, este es un saludo bien especial que hace el apóstol Pablo, y por ende, en la mañana de hoy, lo transmito a ustedes. Lo transmito a ustedes porque ustedes son nuestros hermanos amados. Hermanos en Cristo, amados en el Señor. Y es un saludo que nos recuerda que nosotros somos una familia. Nosotros somos una familia, que es la familia en Cristo. Y como familia, siempre debemos estar dándonos ánimo los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. En una familia no todo el tiempo es felicitaciones, sino que hay momentos de exhortación y hay momentos de celebración, y este es un momento de celebración. Entonces, como familia, por eso escogí este pasaje, como familia vamos a celebrar. ¿A celebrar qué? A celebrar que Dios nos ha permitido cumplir un año más con mi iglesia. Un año más con mi iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo: estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. Este no es que hoy sí quiero, mañana no. Hoy sí deseo estudiar la palabra, mañana no. Hoy sí deseo tener comunión con mis hermanos en armonía, mañana no. Sino que es un deseo firme y constante. Y debe ser la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo: estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. En la obra del Señor siempre. ¿Cuál es esa obra? Su palabra. Su palabra. Que nuestra comunión en su palabra cada día esté creciendo. Que siga creciendo cada día. Bien, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2: así que, hermanos míos, amados, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y esta misma expresión, no os conforméis a este siglo, lo utiliza con la iglesia de Corintio y le dice: creciendo en la obra del Señor siempre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Pues sencillamente a través de su palabra, y yendo a su palabra, estar en comunión con Él día y noche, estar atentos a los días de reunión de la iglesia, escuchando la predicación, estar atento en la predicación. No porque tocó, hoy es jueves, ya mire, 6:30 y ya tocó, no, sino hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que lo hacemos para el Señor, que estamos creciendo en la obra del Señor siempre.
Y la palabra clave, siempre. No por un momento, no por unos años, sino siempre. Y es nuestro deseo como familias pastorales estar creciendo en la obra del Señor siempre. Que nos permita nuestro Señor levantar siervos para su gloria, levantar siervos para la predicación de su palabra, para la exposición de su palabra, que se prepare siempre, siervos que tengan familias al servicio de Dios, como fue y como es el diseño de Dios en la familia, que toda la familia esté al servicio de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros queremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero muchas veces nos conformamos a este siglo. Muchas veces no estamos creciendo en la obra del Señor. Muchas veces dejamos el estudio de la palabra solamente para los predicadores, para los pastores, que son los encargados de traer el alimento, pero que yo alimentarme. Pero sí queremos ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo más triste es que la queremos ver en los caprichos nuestros. En los caprichos nuestros. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que nos está animando el día de hoy? Nos está animando a que crezcamos, a que estemos firmes, a que estemos constantes. ¿Firmes y constantes en qué? Firmes y constantes en crecer en la obra del Señor siempre. En crecer en el conocimiento de su palabra siempre. En crecer en ese amor los unos a los otros. Cuando crecemos en el conocimiento de la palabra en nosotros, crece ese amor los unos por los otros. Crece ese amor por el templo. Crece ese amor por los pastores. Crece ese amor por las almas perdidas. Crece ese amor. ¿Por qué? Porque es Dios quien está morando en nosotros. Dice el apóstol Pablo, continúa: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Muchos ven el estudio de la palabra como una pérdida de tiempo. Muchos ven la oración como una pérdida de tiempo. Muchos ven utilizar los medios de gracia como una pérdida de tiempo. Muchos creen que ese tiempo que separamos en comunión, los hermanos juntos en armonía, para aprender de nuestro Dios, es una pérdida de tiempo. Pero una cosa es lo que el hombre piensa y otra muy distinta es lo que Dios piensa. Es lo que Dios piensa, iglesia. Unos son nuestros pensamientos, pero muy distintos son los pensamientos de Dios. Los que piensan que esto es una pérdida de tiempo, Dios dice: no, para mí no es una pérdida de tiempo. Porque para los que trabajan en la obra del Señor siempre lo hacen con un solo propósito, con un solo objetivo, que es glorificar el nombre de Dios. Con ese propósito es que se trabaja. Con ese objetivo es el que se trabaja. No se trabaja con el propósito de hacer crecer el nombre de la puerta estrecha, o el nombre de los pastores, o el nombre de los ministros de la palabra. No. Se hace con el propósito de que el nombre de Dios crezca. Que el nombre de Dios sea glorificado en medio de todas las generaciones. Por eso, no mires, iglesia, no mires este tiempo como pérdida de tiempo. No mires este tiempo como una obligación, como una carga para tu vida, una carga para sus labores diarias, sino que mires este tiempo como un tiempo de gozo, un tiempo de descanso, un tiempo, como dice el mismo Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él recompensa. Él recompensa.
qué hermoso es ver, como hemos estado viendo en las predicaciones de los Salmos, en el Salmo 22, cómo Cristo en ese momento tan angustiante de su vida, aún así pone la mirada en el que estaba teniéndolo ahí y pone la mirada en él, porque sabe que solo en Dios hay salvación, solo en Él hay salvación. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? ¿Cuánto más tú y yo? Que hemos vivido momentos difíciles, sí. Que el mundo está pasando por momentos de crisis, sí, es evidente. Que el mundo está pasando por un momento que no estaba preparado, sí, es evidente. Pero que nos hemos tenido que separar físicamente, sí, es evidente. Nos hemos tenido que separar físicamente, pero espiritualmente debemos estar unidos, creciendo en la obra del Señor siempre, unidos en este tiempo de compartir, este tiempo de enseñar, este tiempo de predicar la palabra. Y sabemos, iglesia, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Muchos dirán que sí, pero yo estoy convencido de que no. ¿Por qué razón? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él dice que no es en vano, es porque no es en vano. Y quiero que vayamos a Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Dice la palabra de Dios: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Y aquí está la frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Iglesia, estos 7 años nos han servido para decir fuertemente, como en familia en la fe: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y espero que los años que vienen podamos seguir diciendo fuertemente: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué razón? Las razones que nos presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté siempre con cada uno de vosotros. Hola, iglesia, me dirijo a ustedes fraternalmente. Ahora que ustedes están viendo este video, ahora que están escuchando esta prédica, ¿verdad? Entonces, los saludo fraternalmente, principalmente a los participantes, a los que se congregan a la iglesia de la Puerta Estrecha, y aquellos que de pronto por primera vez visitan el canal, pues también le queremos saludar muy fraternalmente y le queremos invitar a que se suscriban en el canal, a que estén pendientes de las prédicas, a que esté pendiente de la información que se le está dando. Preguntarán ustedes: bueno, pero ¿de qué se trata este canal? Pues este canal, en resumen, se trata de la exposición bíblica. Es una iglesia, somos una iglesia reformada y creemos en las solas escrituras, así que lo que exponemos nosotros es la sola escritura. Entonces, ya sabiendo de qué se trata, pues ustedes pueden abrir los videos y ver las prédicas. Lo que se comparte es sana doctrina. Nosotros queremos darle un saludo dentro de todos los predicadores que estamos aquí en esta iglesia, para que se sientan ustedes también acompañados por parte de nosotros y para darles ese mensaje, esa voz de aliento a ustedes que están allí. Creemos que es necesario
hacer esto, el animarlos, el exhortarles, el estarles recalcando día a día y cada oportunidad que se brinda, siempre llevar ese mensaje de ánimo, ese mensaje de aliento, ese mensaje de Cristo. Porque el mensaje de Cristo compone muchos factores. En el día de hoy he querido traerles una porción de las Escrituras centrado en Romanos, capítulo 8, desde el versículo 35 hasta el 39. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, escuche bien, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bonito y muy aplicativo este mensaje para la realidad actual que nosotros estamos viviendo. Claro que nosotros no debemos pasar por alto este momento, este suceso que estamos padeciendo, dirán algunos, ¿verdad? Padeciendo. Porque no es ajeno a nuestra realidad de ningún modo. Porque si usted ve en la radio, si usted oye en la radio, si usted ve en las noticias, si lee los periódicos, es el boom, es nuestra realidad actual. Y las personas de pronto se están centrando, cristianos, se están centrando en decir: Dios, socórrenos, ayúdanos, mira lo que estamos padeciendo, mira lo que estamos viviendo, actúa a favor de nosotros, sé nuestro escudo, sé nuestro protector. Eso lo está diciendo la iglesia. Y claro que se debe decir. Claro que se debe pedir ayuda del Todopoderoso, del que tiene el control de todo. Sin embargo, hay algo que he observado y es que solamente nos estamos enfocando en el ay. Y no estamos mirando algo muy importante y es acerca del propósito de Dios. Dios hace y permite las cosas con un propósito. Y es muy importante tener eso en mente, tener eso en cuenta. Porque es verdad que estamos padeciendo, pero quizás si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué será lo que Dios nos quiere brindar a través de esta pandemia que está azotando a la humanidad a nivel global? ¿Qué nos quiere comunicar Dios? Si prestamos atención a esas cosas, entonces vamos a conocer el propósito de Dios. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y no es una mentira, y no es algo fuera del contexto que me lo invente yo, pero la verdad es que estábamos en una carrera continua, en una carrera desenfrenada prácticamente del materialismo, del querer hacer plata y llenar nuestros bolsillos, de tener la empresa sin importar la naturaleza, sin importar las consecuencias que brindamos nosotros al entorno, sin importar las consecuencias que se brindan dentro de la familia, sin importar las consecuencias espirituales. Vemos que hay muchos factores que en verdad se necesitaba poner un alto y mirar ese propósito. Y decir, y Dios está diciendo, vean, miren cómo están viviendo, arrepiéntase y actúe de acuerdo a la Escritura. Vemos que las familias estaban
siendo destruidas, literalmente, porque ya no se manejaba bien ese concepto de la familia. Y ahora el hombre y la mujer se preguntan, bueno, ¿y yo qué voy a hacer todo el día en casa? ¿A qué me voy a dedicar yo en casa? Si es que están acostumbrados a que tiene su hijo, tiene su empleada y sale a laborar y se olvida de una realidad y unos compromisos. El hombre se olvida de su primer ministerio, su principal ministerio, cuando decide tener una familia. Y se olvida el hombre de estas cosas. Se olvida la mujer también de su deber en el hogar. Se olvida también el hijo, el respeto a su padre y esa comunión y ese compartimiento dentro de la familia. Vemos entonces que hay aspectos de verdad que ameritan prestarle atención. Y que si es el propósito de Dios, pues nosotros debemos no ser ajenos a ello, a este llamado que Dios nos está haciendo. Es un llamado de volver a las Escrituras, de volver a tomar el rol. El hombre, la mujer, el hijo. ¿Verdad? Es un llamado también de que de no descuidar la parte espiritual, que es lo más importante. Bien dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y esa parte vemos que en ese correr nos estábamos centrando simplemente en las añadiduras, y en lo principal estábamos perdidos, nuestro foco estaba totalmente apartado de las cosas que tienen importancia. Nos brinda el texto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Mira que en el versículo 35 nos está exponiendo unas causas por las cuales de pronto dirá la persona: sí, yo estoy con Cristo, pero cuando Cristo me sustenta y me tiene a mí con salud, y tiene a mi familia bien, y tiene a mis hijos en buen estado, y yo tengo buen trabajo, y tengo buena plata, y que todo está bien. Dice, no, pues ¿quién va a separar del amor de Cristo si tienes todo? Si lo tienes todo. Pero aquí nos presenta para aquellos que dicen, bueno, pero ¿qué pasará cuando lleguen estos momentos de dificultad? Porque ellos preguntarán, pero ¿dónde está Dios? Y es muy importante tener en cuenta esto, porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí, de pronto, una causa: tribulación. ¿Será que la tribulación nos apartará del amor de Cristo? ¿Será que aquellas personas que están padeciendo como lo están haciendo ahorita en esta pandemia, será que eso es un argumento para separarse del amor de Cristo? ¿Será que sí es un argumento? ¿Será que es tan fuerte que doblega el espíritu y dice, no, es que esto es muy fuerte y esto me separa del amor de Cristo? Pero dice que el amor de Cristo es más fuerte que todo. Y nos presenta otro argumento: o angustia. ¿Será que la angustia, la depresión, será que el encierro, será que eso también me puede separar del amor de Cristo? ¿O será que la persecución? ¿O será que el hambre? Hay familias que están padeciendo hambre. Y es duro, es fuerte, y toca el alma, toca el corazón. Pero ¿será que es un argumento tan sólido como para compararlo con el amor de Cristo? La Escritura nos brinda que ni aún aguantando hambre, ni aún eso, si estás padeciendo de hambre, el amor de Cristo es mayor. El amor de Cristo es mayor. Si estás padeciendo desnudez, peligro o espada, como lo brinda el versículo. Nada de eso es un argumento tan sólido como para separarse del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda comparar el amor de Dios. Dice la Escritura aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comparando estos argumentos
con ese argumento tan fuerte que Dios nos da, dicen, no, no hay comparación por ningún lado. Porque eso sí es amor. Darlo todo. Y eso fue lo que Dios hizo. Y ahora, ¿por qué dice que no nos podrá separar? ¿Cuál es la seguridad de nuestra victoria? La seguridad de nuestra victoria no se encuentra en nosotros, sino que se encuentra en el mismo Cristo, que es todo victorioso. Y que si nosotros vivimos, si Cristo vive en nosotros, entonces esa victoria se está reflejando en nosotros. Eso es lo que nos quiere brindar el texto. Eso es lo que nos quiere brindar el pasaje. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Sé lo que están padeciendo. Y eso toca el corazón. Pero también sé en que Dios ha creído. También sé en lo poderoso. También sé en lo misericordioso. También sé en todo su carácter, en todos sus atributos, de que tengo una seguridad y de que tengo su amor, que es lo más importante, pese a todo lo que esté sucediendo, pese a todo lo que esté aconteciendo. Ponía yo a pensar y decía, bueno, ¿qué sería entonces de nosotros en esta pandemia si nos ubicáramos 30 años antes? Sería fatal, pensaría yo, porque ya entonces no se puede congregar la iglesia como tal. ¿Y qué sería ese mandato? Sin embargo, con lo que comencé, que es acerca del mirar el propósito de Dios, vemos que Dios siempre respalda su palabra. Y si no se puede hacer de manera presencial, lo hacemos de manera virtual, gracias a Dios que nos ha dado inteligencia, gracias a Dios que nos ha dado estos medios para divulgar su palabra, para divulgar su evangelio. Y no callarlo, sino que cumplir con esa gran comisión. Entonces, dos cositas. Miremos el propósito de Dios. Miremos el propósito de Dios. Y la segunda, tengamos esa seguridad, porque nadie nos podrá separar del amor de Dios. Buenos días para todos, querida iglesia. Espero que se encuentren bien, cada uno en sus casas. Ya llevamos 2 meses largos de la cuarentena, 2 meses en los que hemos estado en nuestras casas. Hemos recibido la predicación, la palabra del Señor por medio de YouTube, de Internet, y sabemos que ha llegado a muchos lugares más, no solamente a nuestras casas. Para el día de hoy, yo les he traído un salmo muy bonito, muy especial, duro a la vez. Es el Salmo 137, y lo voy a leer. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago del que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. En este salmo nos relata a nosotros cómo vivieron los israelitas en el cautiverio de Babilonia. Cuando
esta gran potencia, gran ciudad en estos tiempos, llega y sitia a todo el pueblo de Dios, a toda Jerusalén, y lleva a estos cautivos. El salmista aquí nos escribe, nos relata cómo vivían, recordando en una tierra extraña de dónde habían venido. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Dice allí, versículo 1, que el pueblo, los que tenían allí en Babilonia, como esclavos, trabajando sin ninguna paga, dicen que estaba a la orilla de los ríos, donde estaban los árboles. La razón por la que estaban a la orilla de los ríos es porque esos ríos que pasaban por Babilonia les recordaban a ellos Jerusalén, la tierra donde vivían, de donde habían venido, la tierra donde Dios los había puesto allí, que Dios les había prometido desde mucho antes. Todo eso recordaban. Ellos sentados a las orillas de los ríos lloraban. Lloraban acordándose de Sión. Acordándose de Sión. Este salmo nos relata una gran tristeza, una tristeza grande, grande, grande. Por eso primeramente, porque ellos estaban en una tierra extraña, en una tierra que no era la de ellos. Y lo peor es que estaban como esclavos, secuestrados. Versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Miren aquí lo que hacían estas personas, los de Babilonia, los que los tenían secuestrados. Los veían allí, en la orilla de los ríos, tristes, llorando. Iban hasta allá y le decían: canten los cánticos de Sión. ¿Y a qué cánticos se referían? Tenemos muchos en los salmos. Todos estos salmos, y la mayoría, son de alabanza a Dios, son de alegría, son de gloria a Jehová. Estas personas, los de Babilonia, les pedían que cantaran, aunque estaban tristes, que quitaran esa tristeza como si fuera fácil y cantaran para ellos, sea en forma de burla, sea para entretenerlos, pero pedían que cantaran alabanzas a Dios, alabanzas de Dios para ellos, para sus dioses, solamente para verlos como unos payasos, para burlarse de ellos. Era una gran tristeza la que tenían estas personas, el pueblo de Dios, allí, en cautiverio. Había una tristeza y además había un dolor. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esa es la pregunta que se hacían todos allí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De dónde les iban a hacer? Cantar canciones, cantar alabanzas de Dios con alegría para entretener a estas personas. ¿Cómo lo iban a hacer? Ellos tenían claro que estos cánticos eran solamente para Dios. El mensaje de este salmo, y con esta pregunta, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Es que el pueblo de Israel, aquí mismo, extrañaba mucho estar congregados todos alabando a Dios. En Babilonia no podían. Por eso añoraban con ansias Jerusalén. En Babilonia no podían, porque si lo hacían, estarían los babilónicos, los caldeos, riéndose. Y además diciéndole: canten más, para entretenerse ellos. ¿Cómo le van a hacer? No podían allí. Y además, si lo hacían, las demás personas pensarían que eso es una alabanza a sus dioses.
Entonces aquí hay una tristeza, hay un lamento, hay un dolor inmenso, inmenso. Porque incluso estas personas pensaban que nunca más volverían a estar como antes, en una tierra que fluía de leche y de miel, que no les faltaba nada, que a pesar de todos los enemigos que se podían levantar en contra de ellos, era Dios quien peleaba por ellos. Pensaban que nunca más volverían a estar allá, nunca más. Las personas que leyeron este salmo, después que fueron liberados del cautiverio, debieron sentir un gozo. Debieron sentir un gozo porque a pesar de este sentimiento, a pesar de este lamento, a pesar de esta tristeza, de este dolor, de extrañar tanto a Jerusalén, donde podían congregarse y alabar a Dios, las personas que leyeron ese salmo sintieron un gozo, porque ahora ellos sí lo podían hacer. Ahora ellos sí lo podían hacer. La pregunta para nosotros, para ustedes, iglesia, es: ¿extrañas congregarte? ¿Extrañas congregarte? ¿Extrañamos congregarnos? Con el Salmo 137 hay mucha distancia entre nosotros. A nosotros no nos secuestraron en nuestras casas, estamos en nuestras casas, son nuestras casas. Tampoco se nos impide la salida, podemos salir, podemos, claro, siguiendo la regla, pero podemos salir. Aquí estas personas no podían salir. El pueblo de Israel no podía salir, estaban secuestrados. Estaban vigilados siempre. Nosotros tenemos libertad. Lo que sí nos diferencia entre ellos y nosotros es que no hemos podido congregarnos para alabar a Dios como iglesia. En eso no nos diferenciamos. Porque tanto ellos como nosotros, bueno, ellos llevaron mucho tiempo, nosotros solamente llevamos 2 meses largos. Ellos llevaron años, décadas, nosotros. Pero la pregunta es: ¿extrañas congregarte? ¿Por qué razón? Porque ahora en las noticias hay incertidumbre de cuándo se podrán abrir las puertas de la iglesia. Un día dirán que sí, un día dirán que no. Nosotros no lo sabemos. Aquí el pueblo de Israel, en su mente y en su corazón, veían imposible volver a congregarse. Nosotros sabemos, gracias a Dios, que tenemos toda la escritura, de que nada de esto que ha sucedido en este tiempo ha salido de las manos de Dios. Que así como Dios comenzó todo, asimismo Él ha determinado el tiempo en que todo esto acabará. Nosotros, como el pueblo de Israel, debemos extrañar congregarnos, porque esa es una de las maneras en que Dios obra en nosotros. Cristo no murió por una persona, Cristo murió por su iglesia reunida, por su iglesia congregada. Nosotros debemos esperarse en esta, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros, por su iglesia. Y aunque aquí en este salmo, si nos detenemos, vamos a encontrar una tristeza, un lamento y un dolor inmenso, pero no se compara con el que tuvo el Señor Jesucristo allá en la cruz. El pueblo de Israel pensaba que Dios los había abandonado. A Cristo Dios lo desamparó. Dios lo desamparó. Es lo que hemos venido estudiando en el Salmo número 22. Dios lo desamparó tanto que Él dijo: mas yo soy gusano. Tú eres santo, mas yo soy gusano.
Esta es la esperanza que nosotros tenemos, la garantía que nosotros tenemos. Que si no sucede aquí en esta tierra, cuando vuelva Cristo por su iglesia, por nosotros, estaremos congregados, estaremos reunidos para alabarlo y glorificarlo a Él para siempre. ¿Tú no extrañas congregarte? Deberías extrañar. Porque es congregados en que Dios nos fortalece más, en que Dios nos transforma más. El hecho de venir, de saludarnos unos a otros, de recibir la palabra de Dios, de alabar a Dios con cánticos y con alabanzas, sin que nadie se les burle, sin que seamos entretenimiento para nadie, sino que seamos olor grato a nuestro Dios, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Y como esperamos en Cristo, debemos decir, como termina la epístola del apóstol, como termina la epístola de Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Buenos días, amada iglesia. Bueno, en la mañana de hoy vamos a hacer un pequeño mensaje para que tengamos esta confianza y esta fortaleza que necesitamos nosotros en los tiempos difíciles de tener hacia Dios. Y en la mañana de hoy voy a darles un mensaje corto para que tengan esto pendiente y nunca se les olvide de su mente y nunca se aparten de los caminos de Dios, sea cual sea su situación. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración poniendo todo en las manos del Señor, recordando que nos dice Santiago que todo lo que nosotros vayamos a hacer lo pidamos a Dios primero. Porque si es la voluntad de Dios se hace, y si no es la voluntad de Dios pues no se va a hacer. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tenernos, Dios, aquí reunidos, Padre, adorándote, Dios, postrados delante de ti, Padre Celestial, para aprender más de ti, para recordar tu palabra, poderoso Dios, para siempre escudriñar tu palabra y estar conforme a lo que dice en ella, Dios Santo. Danos sabiduría, Dios, al momento de compartir la palabra de Dios, para no salirnos de aquí, poderoso Padre. Permite, Dios, que siempre se haga en nosotros tu voluntad, poderoso Padre, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios. Poderoso Padre, poderoso Dios, guárdanos a cada uno de nosotros de cualquier mal y de cualquier peligro, poderoso Padre. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con una cita que es 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15, que dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Una palabra que nos da confianza a nosotros y seguridad, porque en el mismo pasaje nos lo dice, que esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál confianza? Pues la confianza de que si pedimos a Dios, Él nos va a escuchar. Pero para tener esta confianza, primero tenemos que tener un proceso para poder llegar a confiar en Dios. Nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos, o no podemos confiar en una persona que acabamos de ver. Para poder confiar en alguien debemos saber cómo es esa persona, cómo es el ser de esa persona, cómo es la manera de hablar de esa persona, si es de fiar o no es de fiar. Debemos que conocer a fondo a esa persona para poder nosotros decir que confiamos en ella. Y con Dios es mucho más importante, porque con Dios, para decir que confiamos en Él, debemos primero escudriñar todo su ser, toda su santa palabra de Dios. Debemos que escudriñarla y obedecer lo que dice aquí, obedecer lo que dice la Escritura, para poder nosotros llegar a decir que confiamos en Dios. Esta palabra que nos dice acá, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios,
Esto no es algo así de fácil, sencillo, de que no, entonces yo voy a Dios, me acerco y le pido a Dios y ya Él tiene que escucharme y Él tiene que cumplir lo que yo estoy pidiendo. No, iglesia. Esta no es la manera con la que funciona Dios. Para nosotros orar hacia Dios, pedirle a Dios, debemos confiar en Él. Y para confiar en Él, debemos que buscar de Él primeramente. Porque la confianza no es algo que sale así de la nada. La confianza es algo que nosotros debemos que, se puede decir, que debemos que buscar. Porque para tener confianza en Dios debemos que escudriñar a la persona. Para poder nosotros decir que confiamos. Y aquí en este pasaje nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Y todos los hijos de Dios, los que viven conforme a la palabra de Dios, pueden tener esta seguridad, que esta es la confianza al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos, y esto es otra parte, que si pedimos conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Porque uno de hombre siempre lo que busca o lo que desea es todo lo material. Lo que siempre quiere es tener más, esa ambición de querer más aquí en la tierra. Pero vemos que aquí lo que dice la palabra de Dios es que tenemos la confianza de que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, pues aquí volvemos otra vez al punto de la confianza. Debemos que buscar y escudriñar la Escritura. Si nosotros somos hijos de Dios, y como lo dije yo en la oración, que se haga la voluntad de Dios en nosotros, sabiendo que dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En cambio, nuestra voluntad es mala y perversa. Siempre queremos lo malo. Hay un autor que dice que Dios hace todo lo posible para darnos la salvación, pero nosotros hacemos todo lo posible para no tener esa salvación, para no adquirir esa salvación. Siempre vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios y siempre huimos de eso. Pero la Escritura nos está diciendo de que pidamos confiando en Dios y conforme a la voluntad de Dios. Con el tiempo, Dios nos da a nosotros la sabiduría para acercarnos a Él y pedir conforme a la palabra de Dios. Por eso, iglesia, dice en Santiago que siempre que nosotros vayamos a hacer algo, vayamos a nombrar algo del otro día, por ejemplo, yo que diga, mañana voy a salir, voy a comprar, voy a hacer esto, a hacer aquello. Dice Santiago que siempre que hagamos planes para un futuro, pongamos en primer lugar a Dios. Él nos dice que en vez de nosotros decir, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, primero digamos, si Dios quiere, voy a ir a hacer tal cosa. Si Dios quiere, voy a hacer tal cosa. Solo si es la voluntad de Dios, se podemos hacer estas cosas. Porque si no lo es, muchas veces nosotros tenemos una lista de cosas por hacer en el día, pero si no es la voluntad de Dios, a unos alcanzamos a hacer una de las 10 cosas que tengamos. Iglesia, un mensaje que nos está dando aquí el autor diciéndonos, mire, la confianza que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es que si pedimos conforme a la voluntad de Él nos va a escuchar. Y el versículo 15 nos dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. O sea, si sabemos y ya tenemos esta certeza de que Dios escucha nuestras oraciones, ya no nos tenemos que preocupar, ya no nos tenemos que afanar, porque sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y si es conforme a la voluntad de Él, pues cumple las oraciones por las cuales hemos pedido. Este pasaje es para darnos seguridad y aliento, pero no es solamente quedarnos en esto, sino también ir más a fondo. Como les dije, la confianza y la voluntad de Dios no se sabe a simple vista o solamente con escuchar este mensaje que yo les estoy dando, sino que es con escudriñar toda la palabra de Dios. Y teniendo esta seguridad, vayamos a Salmo 56, versículo 3, que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Palabras del rey David,
diciendo, mire, cuando yo siento miedo, pongo en ti mi confianza, sabiendo que Dios es esa torre fuerte a donde puede ir el justo y sentirse refugiado. Cuando el rey David sentía miedo, ponía la confianza en Dios. Y los miedos que él sentía, pues, se debía a que lo perseguían, a que lo buscaban, a que todo el tiempo lo querían matar. Nosotros muchas veces sentimos miedos de muchas cosas y siempre tratamos de poner nuestra confianza en una persona, en un vecino, en un amigo, pensando que esa persona, ese amigo, ese vecino nos va a ayudar de ese problema. Y ya cuando vemos que no tenemos solución en aquellas personas que confiamos, por último, buscamos a Dios, sabiendo que Dios debe ser el primer lugar, sabiendo de que Dios es a quien debemos confiar, siempre. No debemos que decir que hay niveles de lugares, que primero Dios, después los amigos, la familia, porque entonces estamos queriendo decir que hay una competencia, que hay algo que está detrás de Dios, de que lo puede alcanzar y en algún momento lo puede dejar de segundo lugar. Dios debe ocupar todos los lugares de nuestras vidas, absolutamente todos. Por eso nos dice que confiemos en Dios, siempre confiar en Dios, y aun cuando sintamos miedo, confiemos en Dios, que Él es el que nos da el descanso verdadero, Él es el que nos da la confianza verdadera, nos da la paz verdadera. Teniendo esta seguridad de que si oramos a Dios conforme a la voluntad de Él y confiando en Él, nos están diciendo esos dos pasajes que primero todas las oraciones que hagamos conforme a la voluntad de Dios van a ser escuchadas. Y segundo, en este salmo nos están diciendo que si confiamos en Dios, Dios nos va a restaurar y no vamos a sentir temor. Porque cada vez que sintamos temor, confiamos en Él y Él nos da ese descanso y esa paz. Y por último, vayamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 6. Dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esto lo podemos decir con toda seguridad, con toda confianza, teniendo en mente los pasajes anteriores de que si confiamos en Dios y pedimos conforme a la voluntad de Él, Él nos va a escuchar, y que si cuando tenemos miedo y confiamos en Él nos va a dar este descanso verdadero. Entonces, ¿por qué le tememos a un simple mortal? ¿Por qué temerle a alguien del mundo, que dice la Escritura que alguien del mundo por mucho puede destruir este cuerpo carnal? Pero nuestra alma siempre va a estar con el Creador. Y nos está diciendo acá que no temamos, diciendo el versículo, así que podemos decir con toda confianza, podemos decir con toda seguridad, el Señor es quien me ayuda, el Señor es el que me protege, el Señor es el que me da la paz verdadera, es mi refugio. Lo podemos decir con toda seguridad. El Señor es quien me ayuda, no temeré. Porque si confiamos en Él, cuando tenemos miedo, pues ya no vamos a sentir más ese temor, porque Él nos va a refugiar. Y por eso nos dice acá, no temeré. Y nos termina diciendo, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Muchas veces nosotros nos preocupamos por qué puede hacer una persona con nosotros. Muchas veces las personas nos pueden difamar, nos pueden dañar el nombre de alguien, pueden hablar mal de alguien, incluso nos pueden matar en este cuerpo. Pero nos está diciendo acá que no temamos, porque a lo mucho que puede hacer un simple mortal es poder destruir este cuerpo, pero no puede destruir el alma. Por eso, tengamos la confianza de que Dios es el que nos va a ayudar. Y nada ni nadie puede dañar esto. Puede dañar esta confianza que tenemos en Dios. Sabiendo que Dios es una persona o es un ser que no cambia. No es como una persona que todo el tiempo está cambiando. En un momento dice sí, en el otro dice no, pero todo el tiempo cambia esta persona. En cambio, Dios es un ser
inmutable, que no cambia. Él cumple conforme a lo que está escrito desde que se creó la palabra y lo va a seguir cumpliendo hasta el fin de los tiempos. Por eso, iglesia, en el día de hoy, con este mensaje que les he traído en la mañana de hoy, es para tener esta seguridad y esta confianza puesta en Dios, de que no temamos de lo que está pasando en el mundo, de que no temamos de lo que nos puede hacer el mundo, de que no temamos de que nos pueda hacer un simple virus. Como lo dice acá, ¿qué no me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer un simple virus? Si nosotros confiamos en Dios, pues sencillamente todas las cosas que suceden para los hijos de Dios nos ayudan a bien. Tengamos esto también en mente. Porque si confiamos en Dios y estamos en Él, se va a hacer siempre todo conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si estamos con buena salud, pues demos gracias a Dios, porque nos ha dado buena salud. Si estamos enfermos, demos gracias a Dios, porque lo que Él está haciendo es conforme a su voluntad y Él tendrá un propósito con lo que Él haga en nosotros. Confiemos en Dios, escudriñemos su palabra para poder decir que confiamos en Él y poder decir estos 3 textos que les he compartido en la mañana de hoy. Estos 3 textos para poder decir con toda seguridad, que dice el primero, que podemos decir con toda seguridad de que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él va a escuchar. Y si Él nos escucha, Él va a cumplir nuestras oraciones si están conforme a la voluntad de Él. Que dice en Salmo, nos está diciendo que cuando nosotros tengamos miedo, confiemos en Dios. Pongamos nuestra confianza en Él, que Él es el que nos va a dar a nosotros ese descanso, esa paz verdadera, esa paz que necesitamos para nosotros poder descansar en Él. Y por último, nos está diciendo que si confiamos en Él, no vamos a temer. Entonces, ¿por qué temerle a algo mortal? A algo que solamente de pronto va a dañar este cuerpo, pero nuestra alma va a estar intacta. Iglesia, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y siempre dediquémonos a escudriñar la palabra de Dios y a ir más a fondo en ella para poder decir con toda seguridad, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Después de haber escuchado a estos 4 jóvenes hablando acerca de la importancia de permanecer, escuchábamos a Felipe hablando acerca de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, de la importancia de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor todo el tiempo. Escuchamos a Alonso Puyo diciendo que ninguna circunstancia, explicándonos a la luz de las Escrituras, que ninguna circunstancia, por dolorosa que sea, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna tribulación, ninguna angustia, nada. Porque nuestros ojos y nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Escuchamos a Jordan enseñándonos acerca del dolor de no poder congregarnos, del dolor de estar lejos de nuestros hermanos en la fe, de poder adorar a Dios en comunidad, poderlo adorar públicamente con nuestros hermanos en la fe, de cómo extrañamos el hecho de no poder congregarnos, de no poder escuchar, venir y participar de este privilegio dado a nosotros, los hijos de Dios. Por último, escuchábamos a Daniel
acerca de la importancia de tener una confianza tan firme en nuestro Dios cuando nos dirigimos a Él en oración. La importancia de conocerlo para saber cuál es su voluntad y pedir conforme a su voluntad. Porque es que, iglesia, todo en esta vida se centra en Dios. Todo en esta vida, el centro de todo el universo, el centro de toda nuestra existencia es Cristo. No hay otro, no hay otra persona en la cual nosotros podamos poner nuestra confianza. No hay otra persona en la cual nosotros podamos poner nuestra mirada, iglesia. Perdemos nuestro tiempo, mira, tú pierdes tu tiempo cuando oras a otro Dios, a otro ser diferente a Cristo. Pierdes tu tiempo. Un tiempo tan valioso, un tiempo tan precioso. Pero eso lo haces solamente, dice la Escritura, que el pueblo se pierde, es por falta de conocimiento. Pero si nosotros venimos a la fuente, a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar que fuera de Dios no hay quien salve. Fuera de Dios no hay quien salve. Y hoy voy a compartirles un texto del profeta Isaías. Hoy, por motivo del cumpleaños de nuestra congregación, 7 años de estar congregándonos como iglesia, hice un alto en el libro de los Salmos para que estos jóvenes pudieran transmitir un mensaje de aliento a ustedes, iglesia. Y yo quiero terminar con este texto del profeta Isaías. Isaías capítulo 43. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Y dice así la bendita palabra de Dios. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mire, Dios está diciendo aquí que Él es el único Dios en el universo entero, en toda la creación, que no hay nadie antes de Él, ni habrá nadie después de Él. No hay otro Dios. Y miren lo hermoso que nos confirma el versículo 11 del capítulo 43. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios no hay quien te pueda salvar. Fuera de Dios no hay quien te pueda librar. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo anterior? Cuando Cristo estaba ahí en la cruz, diciendo: Señor, si tú no me salvas, si tú no puedes salvarme, nadie más lo puede hacer. Por eso espero en ti. Por eso nosotros, iglesia, debemos esperar solamente en Él. Esperar pacientemente en Él, poniendo nuestra confianza en Él, instruyéndonos en su conocimiento para tener argumentos, para tener unas armas para poder contender contra aquel que quiere hacernos la vida imposible, contra toda aquella situación que pueda presentársenos para tratar de desviar nuestra fe y nuestra esperanza. Firmes en la verdad, firmes en lo que dice la Escritura, en lo que Dios manifiesta a través de su palabra. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice también
el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. San Juan 14:6 dice, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Toda la Escritura está llena de afirmaciones que fuera de Cristo, que fuera de Dios, no hay salvación. Que lo único que nos espera, apartados de Dios y de su palabra, es una eterna condenación en las llamas del infierno. Es lo único que nos espera. Pero gracias a Dios, bendito sea Dios por este regalo tan maravilloso que es su palabra, la cual nosotros tenemos enfrente para poder deleitarnos en ella, para poder aprender de ella, para poder estar firmes en lo que hemos creído, para saber, como dice el apóstol Pedro en Hechos 4, versículos 11 y 12, en el discurso que da el apóstol Pedro, dice, mire, ese Jesús, el cual desecharon todos los edificadores, porque todo el mundo desecha a Cristo. Ese Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Y el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, iglesia. No hay otro nombre. Mira, usted por mucho que busque en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura nos coloca nuestra mirada en Cristo, en Dios, en ese Dios trino, en esa unidad que hay en Él, para salvación, para salvar a su pueblo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Iglesia, téngalo muy presente. Esto no es cuestión de ideología, esto no es cuestión de fanatismo, esto no es cuestión de creencia religiosa, esto es cuestión de creerle al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que nos deja su palabra para que nosotros a través de ella abramos nuestros ojos, nos sea quitada la venda que nos ha puesto la tradición a través de siglos, a través de años, metiendo nosotros dioses, otras fuentes de salvación, otros caminos, otras puertas por donde entrar al reino de los cielos, cuando no hay otra. Cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más queremos buscar? Cuando Cristo se manifiesta diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Qué bendición poder nosotros tener la oportunidad y tener el privilegio de disfrutar esta palabra, estas sagradas escrituras, para nuestro entendimiento, para nuestra salvación. Porque no hay excusa, iglesia. Porque desde la niñez conocemos de estas sagradas escrituras. Y estas sagradas escrituras son las que nos hacen sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, iglesia, y toda esta escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ánimo, iglesia. No desmayen, iglesia.
permanezcamos fieles a este principio de la sola escritura. Permanezcamos fieles sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No sabemos cuándo se va a levantar esta restricción, pero gracias a Dios por estos medios que podemos utilizar para enseñar, que podemos utilizar para compartir esta palabra, este mensaje de salvación. Ven a Cristo, iglesia. Ven a Cristo. Dios te bendiga. Gracias.